En esta clase vamos a ver la continuación de síntesis orgánica. Es decir, vamos a ver aquellos aparatos y materiales que se necesitan para llevar a cabo la síntesis, la preparación de los compuestos orgánicos. Entonces, en esa primera parte, los aparatos, como decía, para las reacciones de síntesis estándar a escala del laboratorio. También vamos a hacer un pequeño recorrido por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Farmacia y Bioquímica, para cuando visiten la facultad y puedan realizar los trabajos prácticos presenciales de química orgánica. Y después, por último, 2 ejemplos de estrategias y técnicas de síntesis, donde vamos a ver las reacciones y ustedes luego completarán el trabajo junto con algún otro material que va a quedar para las autoevaluaciones de aprovechamiento. Aquí en esta diapositiva están reunidos todos los temas que vamos a ver, desde los soportes y material de hierro, pasando por el material de vidrio. Vamos a ver qué materiales se usan para calentar las mezclas de reacción, para enfriar las mezclas de reacción, para agitarlas, es decir, para mezclarlas. Luego, cómo es el agregado de reactivos comunes, ya sean líquidos, sólidos, gaseosos, y también reactivos que son sensibles al oxígeno del aire y a la humedad. Vamos a ver otros reactores y también la tecnología de radiación microondas y de sonicación para promover las reacciones químicas. Empezando por el material de hierro, tenemos aquí los soportes o pie de Bunsen. También tenemos el trípode, esto sería el material de hierro, junto con la tela metálica. En estos materiales van entonces sujetos los materiales de vidrio que se necesiten con otros materiales de hierro que vamos a ver a continuación. En la foto de la izquierda también tienen un mechero de tipo Bunsen. Aquí tenemos distintos modelos de doble nuez. Esa doble nuez se sujeta al soporte o al pie y luego otra parte de la doble nuez va sujeta a esta agarradera. Es decir, hay de distintos tamaños, va sujeta desde aquí y dependiendo de la distancia a la que se necesite ubicarla. Hay también de distintos tamaños, dependiendo si es un material de mayor o menor diámetro. Y para aquellos de diámetro mayor, se utilizan este tipo de pinza de hierro o agarradera, que ya los vamos a ver en algunas fotos a continuación. En cuanto al material de vidrio, lo primero que tenemos que distinguir y conocer son las juntas esmeriladas. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, juntas esmeriladas de diferentes tamaños, algunas unidas entre ellas formando un adaptador, o bien también algún otro material de modo de ir de una boca sería transformarla en 2. Hay algunas con forma de I, con forma de U, etc. Sí distinguir que estos son esmeriles cónicos y tienen distintas normas. Esa norma es la que permite entonces que el material se ajuste perfectamente al otro material de vidrio al que se desee unirlo. Esa norma se distingue también por 2 números. Uno corresponde al diámetro
de ese esmeril y otro al largo. Por ejemplo, este esmeril es 24-40. 24 milímetros de diámetro, 40 milímetros de largo. Este que está aquí es 19-19, aquí también 19-19, se le llaman macho o hembra y son 19-19 en la norma que ustedes van a usar en el laboratorio. Además de los esmeriles cónicos, tenemos los esmeriles esféricos, que también se reconocen por dos números, por el diámetro mayor y el diámetro menor. Aquí vemos un ejemplo de esmeril esférico que a su vez tiene un adaptador para, por ejemplo, una varilla de vidrio o de metal para ser usada en agitación mecánica. Pero también este esmeril esférico podría corresponder a alguna otra pieza. Por ejemplo, esta que vemos aquí, en este esmeril esférico, o se une, sirve para unir un balón, para recibir solvente y un refrigerante, que ambos pertenecen a un evaporador rotatorio. Y están sujetos con esta pinza de metal. Y aquí se alcanza a ver la norma de ese esmeril esférico, 35-20. Como recipientes, los más usuales son los balones o matraces, si ustedes ven la traducción de algún libro en español. Pero aquí nosotros le llamamos matraces a aquellos recipientes de tipo balón, pero que tiene la base plana, como este que está aquí, que está apoyado sobre su propia base. Los balones necesitan un vaso o algún otro recipiente de madera o de plástico para que no se caigan. Aquí lo tenemos sujeto con una pequeña agarradera. Los balones hay de diferentes tamaños, los que generalmente se usan en un laboratorio de síntesis pueden ser de 30 mililitros, como estos que están aquí, o aún menos. De 50 y 100 mililitros son los más usuales, como los que ustedes tienen en el laboratorio. Aquí están las indicaciones que corresponden a los balones que se pueden encontrar en los catálogos comerciales. Uno los puede comprar en diferentes firmas comerciales o bien se puede hacer en un taller de vidrio. Y cuando uno lo hace hacer, tiene la ventaja de poder indicar cómo van a estar ubicadas las bocas, porque además de balones de una boca, hay balones de 2, 3 o más bocas. Y a veces pueden ser sus esmeriles de diferente norma, de diferente tamaño, como los ejemplos que tenemos aquí a la derecha o aquí también hacia abajo de la diapositiva. Continuando, acá tenemos ejemplos de balones de 2 bocas vistos desde arriba o vistos desde un costado y balones de 3 bocas. Y también pueden variar su tamaño. Estos son de 100 mililitros, de 50 o de 250 mililitros. Los Erlenmeyer o Erlenmeyer Flasks también pueden tener diferente volumen. Aquí tenemos dos ejemplos, uno es de 500 mililitros, medio litro, el otro es de cuarto, y tiene la boca esmerilada, es decir que se podría unir a otra pieza también esmerilada. Piensen siempre que tiene que estar el sistema
adaptarse perfectamente para evitar pérdida de material. En este caso, Sterlenmeyer tiene una boca esmerilada 1932. Perdón, 2932. Bien, aquí tenemos ejemplos de diferentes refrigerantes o condensadores. Estos aparatos tienen un tubo de vidrio, o también llamado de vapor, en la parte central, rodeado por una camisa por donde entra y aquí sale el agua. Es decir, con una goma de un diámetro determinado que proviene desde una canilla, se le hace pasar entonces agua y el agua, en este caso, si entra por aquí, va a ascender y salir por esta otra salida. Y en ese caso, este es un refrigerante llamado Liebig. Ustedes van a usar este tipo de refrigerante en el laboratorio. ¿Para qué sirve justamente esa camisa de vidrio por donde corre el agua? Sirve para refrigerar, para condensar los vapores y que esos vapores vuelvan al recipiente donde estaban. Por ejemplo, el recipiente donde se está llevando a cabo una reacción. Aquí tenemos otro ejemplo en la parte central, es un refrigerante de tipo Alin, donde el tubo de vapor tiene otra forma, tiene mayor superficie y este refrigerante Alin es más conveniente para calentamientos a reflujo prolongados. Y también para aquellos donde el solvente empleado tiene un punto de ebullición muy bajo, es decir, porque es más eficiente que el refrigerante Liebig. Aquí tenemos a la derecha un refrigerante de tipo Dewar. Aquí en general, bueno, no hay una corriente de agua, sino que dentro de esta cavidad se coloca una mezcla refrigerante para mantener entonces los vapores condensados y que vuelvan de nuevo al balón, por ejemplo. Eso es lo que se utiliza para reacciones a baja temperatura. Y ahora veamos algunos detalles, por ejemplo, de un refrigerante Liebig. Aquí estamos viendo un refrigerante de industria nacional. Vemos con más detalle la entrada, u oliva, la salida, y es un refrigerante 2440. Su norma es 2440. Aquí tenemos la parte inferior y aquí tenemos la parte superior. En este caso tenemos el detalle de un refrigerante Alin. Nuevamente, la norma es 2440 y lo tenemos, si se fijan, sujeto con esa agarradera especial para refrigerantes más grandes o también sirve para columnas cromatográficas, por ejemplo. ¿Cuál es el material de vidrio que necesitamos si vamos a agregar un líquido, un reactivo líquido o un sólido en solución? Bueno, tenemos una ampolla como la que está aquí, que también, bueno, presenta una punta esmerilada cónica. La ampolla tiene un robinete. En general, las ampollas para adicionar reactivos tienen una forma cilíndrica, no la conocida forma de pera que necesitan las ampollas que se utilizan para extracción. Bien, tenemos aquí esta ampolla, como vimos,
común, pero para que el líquido pueda caer, pueda drenar al sistema, se necesita que esté destapado. Pero si nosotros estamos usando un líquido de bajo punto de ebullición o un líquido que tiene vapores y necesitamos, por ejemplo, si agregáramos bromo, bueno, o lo que fuere, necesitamos una ampolla que permita el goteo aún estando tapada. En ese caso, eso se logra con una ampolla con brazo compensador de presiones, como el que mostramos aquí en esta parte izquierda. Imaginen, bueno, acá no está la tapa, pero debiera tenerla, 1420 es la norma, y esta rama lateral es la que permite que el aire que va desalojando el líquido que cae vaya ascendiendo y vuelva entonces aquí y permita entonces el goteo. Por eso se llama ampolla con brazo compensador de presiones o con rama lateral. Veamos algún ejemplo donde tenemos un aparato con dicha ampolla con brazo compensador de presiones. En esta reacción tenemos un balón de 3 bocas de 250 mililitros. Ya vamos a ver más adelante, pero podemos adelantar que esa mezcla de reacción necesita bajas temperaturas y está agitándose, y aquí vemos el detalle del ya terminando de caer el líquido. Continuando con otro ejemplo, tenemos otro balón de 3 bocas con una mezcla de reacción. En la parte central tiene un refrigerante y por arriba del refrigerante tiene una ampolla de cloruro de calcio, que en este caso está vacía, pero en esta parte más esférica, ahí va sujeto cloruro de calcio anhidro, por ejemplo, o algún otro agente, de modo tal que impida la entrada de humedad al sistema. Aquí tenemos una ampolla de mayor volumen que tiene la rama compensadora de presiones y, como bueno, pueden ver, el líquido está cayendo y la ampolla está tapada. Si bien acá, bueno, en este momento también este tapón falta aquí, porque se está agregando probablemente algún otro reactivo desde esta probeta. Los tapones también son esmerilados de acuerdo a la norma correspondiente. Si uno necesita agregar un reactivo sólido, bueno, como en el caso de la foto anterior, lo que se hace es sacar el tapón y con una espátula, uno va agregando el sólido. Si hay que agregarlo lentamente. O también se puede usar un embudo de papel, improvisado o no, y un embudo concretamente llamado de sólidos, que tiene, como vemos aquí, el esmeril adecuado, el esmeril del tamaño adecuado al recipiente al que se desea agregar. Bien, dejando un poco el material de vidrio y viendo a ver cómo hacemos para llevar a cabo esa reacción, tenemos que recordar que la velocidad de una reacción depende de la temperatura. Si nosotros necesitamos lograr vencer cierta energía de activación para que ocurra la reacción, se mezclen los reactantes y tenga lugar, bien, entonces habrá que calentar esa reacción, si es endotérmica. Si, por el contrario, la reacción libera energía
o tiene una energía de activación muy baja y hay que controlar esa temperatura, habrá que entonces mantenerla con bajas temperaturas o como lo que la reacción necesite. Siempre hay que trabajar en las condiciones óptimas para que la reacción ocurra tan rápido como se pueda, pero también minimizando las reacciones secundarias, porque estas reacciones secundarias van a tener lugar en desmedro del rendimiento de la reacción. Nosotros siempre tenemos que tratar que la reacción sea lo más eficaz posible. Bien, para que la reacción ocurra se elige también un solvente que disuelva a los reactivos y que lograr entonces que esa mezcla de reacción pueda hervir a la temperatura de ebullición de ese solvente, que es un poco el que va a gobernar entonces la temperatura de la mezcla de reacción, la temperatura de ebullición. No va a ser lo mismo si usamos, por ejemplo, cloruro de metileno, que tiene un punto de ebullición de 40 grados, que si usamos dimetil sulfóxido, cuyo punto de ebullición es 180 grados. También va a depender, entonces, cómo vamos a calentar esa mezcla de reacción. Bien, también, además de usar un solvente, muchas veces se usa uno de los reactivos en exceso, por ejemplo, un reactivo que sea líquido, para que sea entonces reactivo y solvente de la reacción. Ustedes van a hacer algo así cuando preparen en el laboratorio aspirina, cuando hagan la síntesis del ácido acetil salicílico. Bien, ¿cómo calentar esa mezcla de reacción? Bueno, aquí lo más antiguo que tenemos, lo más sencillo, es calentar la mezcla de reacción sobre una tela metálica con un mechero. Y tenemos entonces que los vapores del solvente van a ascender, en el refrigerante o condensador se van a enfriar, van a condensarse y van a volver al balón. Así decimos entonces que estamos calentando a temperatura del reflujo. También hay otras formas de calentar, usar un mechero no es conveniente cuando tenemos solventes inflamables, y además el calentamiento directo sobre una tela o sobre una placa, por ejemplo, no es muy eficiente. Por lo general se recomienda, y es lo más usual, usar un baño de aceite en el que entonces la mezcla de reacción esté inmersa. Todo el balón, por lo menos hasta la mitad, debiera estar sumergido en ese baño. Aquí tenemos un ejemplo de una mezcla de reacción que está siendo calentada con una placa de calentamiento que tiene un control de temperatura. Ese control de temperatura se puede fijar y uno lo va monitoreando también gracias a esta pequeña pieza de metal que va entonces dando la temperatura de ese líquido. En este caso es un baño de glicerina. Tenemos entonces que esta placa, ya vamos a verlo más adelante, pero además de calentar, permite agitar. Aquí un poco más en detalle, para que vean la mezcla de reacción. Aquí, en la foto de la derecha, tenemos una placa, placa y baño,
Y la placa, en este caso, es de metal, de acero inoxidable, mientras que en esta otra placa es de cerámica. Y en este caso es un calentamiento directo. Es un balón pequeño y bueno, a veces si es un balón pequeño con poca cantidad, no se usa un baño de calentamiento. Otra forma, en lugar de usar una placa, es usar un manto calefactor. Los mantos calefactores vienen de diferentes tamaños de acuerdo al balón que se desee utilizar. Los más modernos incluyen también la agitación. Aquí tenemos un esquema y aquí dos modelos de mantos. Otra forma de calentar una mezcla de reacción puede ser un baño de vapor, como vemos en este esquema, con una entrada y una salida de vapor. También un baño de aceite, como el que está en este esquema de la derecha, un baño de aceite de silicona o también de aceite mineral. Y lo que se ve, como adelanto, les voy diciendo, este esquema tiene una placa que además de calentar también agita. Continuando con los baños, el más conocido es el baño María. La temperatura va a estar proporcionada por agua que se pone a calentar. Aquí tenemos una pequeña reacción de caracterización en un tubo de ensayos que necesitaba temperatura y para que tenga lugar, y bueno, aquí tenemos un baño María sumergiendo el tubo de ensayos en un vaso de precipitados. En el laboratorio, por ejemplo, es muy común usar una cacerola de las más usuales para colocarle agua y directamente sobre la placa de calentamiento podemos entonces calentar ese agua y tener un baño María. ¿Qué temperaturas nos proporcionan los diferentes baños? Habíamos nombrado a la glicerina, se puede calentar hasta unos 120 grados, aceite mineral y cera, 160 grados. El aceite de siliconas permite calentar más aún, hasta 200 grados. Un baño de arena, 300 grados. Y una aleación de metales, hasta 400 grados. Pero por lo general, las reacciones estándar en un laboratorio de química y a presión normal, las temperaturas por lo general son hasta unos 200 grados. Y sí, tener en cuenta el modo de calentamiento del baño, especialmente si estamos tratando con líquidos inflamables. También había dicho que en muchas reacciones de síntesis necesitamos temperaturas más bajas, e incluso necesitamos enfriar. Entonces aquí tenemos algunos sistemas, como el que tenemos aquí, que permite calentar hasta 100 grados, este sistema de serpentín con un termostato, o bien otros tipos de baños controlados y baños que, como decía, que permiten enfriar, donde al agua se le agrega un líquido refrigerante. ¿Y cómo se puede hacer llegar a bajas temperaturas? Bueno, lo que todos conocemos, lo más común, es un baño de hielo granizado con un poco de agua. Permite llegar hasta 0 grados. Si le vamos agregando sal común, podemos, dependiendo de la proporción, llegar hasta menos 20 grados.
pero bueno, dan una transferencia de calor más bien escasa. Entonces hay otros baños y que son muy comunes, por ejemplo, hielo seco acetona, que permite llegar hasta menos 78 grados. El hielo seco es el dióxido de carbono en estado sólido. Otras mezclas frigoríficas que se usan tanto para baño también como para los refrigerantes de tipo Dewar, que vimos al principio, son las de hielo seco etilenglicol, menos 10 grados, hielo seco N-octanol, menos 16 grados, hielo seco etanol, menos 72 grados, y nitrógeno líquido, etanol, menos 80. Y como había dicho también al principio, una forma de controlar la temperatura es un solvente de bajo punto de ebullición, para recordarlo. Y como ejemplos, algunos esquemas de un balón en baño de hielo. Aquí, por ejemplo, el balón que recibe a un líquido destilado, o aquí puede ser una reacción. Aquí tenemos en la foto un balón que recibe un líquido desde una ampolla. Y ciertamente esta placa, además, bueno, está puesta no para calentar, sino porque permite agitar. Aquí tenemos una mezcla frigorífica de hielo granizado, sal. Esto es a menos 10 grados. Y de nuevo tenemos entonces la ampolla con brazo compensador, la agitación mecánica, que ya la vamos a ver, y ahora sí, la ampolla con cloruro de calcio presente, ¿no? Para prevenir la entrada de humedad. ¿Y dónde se colocan? Si nosotros queremos sumergir un balón en una mezcla frigorífica, bueno, en un recipiente puede ser de tipo telgopor, pero también hay materiales especiales. Habíamos mencionado el refrigerante Dewar, pero tenemos esta especie de botella térmica o termo, y este baño también, que son especiales para las bajas temperaturas. Ahora vamos a ver la agitación. Aquí tenemos, si bien ya lo vimos en algunas fotos, pero tenemos el detalle de un balón de 3 bocas con un agitador mecánico. El agitador mecánico va siempre ubicado verticalmente, y en este caso tenemos una boca que está conectada a una ampolla con brazo compensador, y en este otro caso a un refrigerante. Veamos un ejemplo de agitación mecánica. Bien, nos falta el y vemos cómo se va agitando la mezcla de reacción. Luego de ver el ejemplo, vemos aquí unos agitadores mecánicos más modernos, con control digital de la velocidad, y también con la varilla de acero inoxidable. Y en lugar de un ancla, bueno, este tiene una especie de hélice. Viendo más en detalle el agitador magnético, que también tiene placa de calentamiento, aquí tenemos un ejemplo. Debajo de esta
placa de cerámica hay un imán que de acuerdo a la placa puede ser más o menos importante y que va a girar cuando se lo ponga en marcha. Dentro del balón hay una pequeña piecita que tiene en su interior un metal y que está recubierta de teflón o de algún otro material inerte. Entonces, al moverse el imán que está aquí debajo, también hace que se mueva esa pequeña pieza. Se llaman barritas magnéticas o spin bars, y aquí vemos algunos ejemplos. Hay de distintas formas, incluso con forma como de huevo o de balón de rugby para ser usada con los balones justamente y poder entonces barrer toda la superficie de la mezcla. Aquí vemos distintos tamaños, hay algunas muy pequeñas que se parecen a una pastillita de tipo tic-tac o algo muy, muy pequeño, o alguna de las mentitas, bien, bien pequeñas, o incluso un grano de arroz. Aquí vemos otros modelos de placas de calentamiento y agitación con el ejemplo de una solución en un vaso de precipitados. También, si tenemos un corte de electricidad, tenemos un agitador magnético que está alimentado por corrientes de agua o de aire. Pero es solo agitador, no es calentador en este caso porque es de plástico. Aquí otros ejemplos más de agitación de mezclas de reacción, un baño de silicona, un pequeño balón de 2 bocas, y aquí, hay también agitación magnética. En el ejemplo de la derecha también otro modelo de placas de calentamiento y agitación. Por último, tenemos aquí 2 aparatos. Uno es más sencillo, que tiene un balón llamado ya reactor, que tiene una boca ancha, con un cierre especial, y es la tapa de ese balón, de ese reactor, tiene distintos esmeriles para unirles los aparatos que se precise. Estos ejemplos de manto calefactor, que es lo que también quería mostrarles, es un manto calefactor para un reactor grande y son de industria nacional y en este caso, tiene la agitación mecánica, como ya vimos, y está construido para algún laboratorio, para algún pedido especial, y por eso tiene la ampolla con brazo compensador que todos ya hemos visto, un refrigerante y algún otro sistema especial. Aquí pueden observar el ancla, que es, digamos, la que se sumerge y es la que permite la agitación. ¿Cómo se puede manipular a aquellos reactivos que son sensibles a la humedad o al oxígeno? Bueno, se utiliza esta dry box, o también se puede improvisar alguna, y por esta puerta lateral se colocan los reactivos y se opera con estos guantes desde afuera. También, por ejemplo, se puede pesar si se necesitara, e incluso también se puede hacer que tenga una atmósfera de nitrógeno, como gas inerte. Aquí tenemos un ejemplo, el mismo esquema que estuvimos viendo de un balón de 3 bocas con agitación mecánica, con una ampolla con brazo compensador y un refrigerante. Se le hace pasar una corriente de nitrógeno para que la atmósfera sea inerte. Es decir, para eliminar todo exceso, cantidad que haya de aire por el oxígeno o por la humedad. Y el nitrógeno se hace pasar a través de una goma que viene del tubo. En este caso se lo hace pasar por un
una trampa de ácido sulfúrico para quitarle la humedad, y aquí siempre se vigila que tenga una presión positiva, es decir, que vaya saliendo ese gas nitrógeno. Y eso uno lo ve por un burbujeo de un líquido, por ejemplo, de aceite mineral, como está en esta otra trampa de la izquierda. También hay balones especiales llamados recipientes Schlenk, que tienen estas llavecitas para la entrada y la salida de los gases, por ejemplo, o de algún otro reactivo, y también, bueno, para mantener protegida la mezcla de reacción. Aquí hay otros modelos. También son recipientes especiales y que tienen una camisa por donde se pasa un líquido, ya sea más frío o más caliente, de acuerdo a la temperatura que se desee tener en la mezcla de reacción. Aquí tenemos otro ejemplo de un pequeño reactor recubierto. Aquí tenemos el caso de balones con esa camisa. El detalle de una tapa de un reactor, y podemos observar las diferentes normas de los esmeriles. Y aquí un aparato también comercial. Pueden observar, es muy parecido al otro, o muy parecido al esquema que vimos, pero bueno, está automatizado probablemente para el agregado de los reactivos, el control de la temperatura, el control de la agitación. Pero bueno, era para ilustrar, pero si ustedes observan, ya pueden distinguir las diferentes piezas, las diferentes partes. Bien, ahora vamos a ver, apenas como para tener una idea, de qué otras formas se puede promover una reacción, más allá del calentamiento convencional, el calentamiento común. Bien, tenemos desde 1986 que se empezó a aplicar la radiación microondas a la química orgánica. Y es muy interesante porque la síntesis por microondas desde entonces fueron aumentando en la cantidad de aplicaciones que hay por la alta eficiencia debido a tiempos más cortos de reacción, altos rendimientos y por lo tanto productos más puros. En la foto tenemos el ejemplo de un aparato de uso común, un uso doméstico. Aquí tenemos un aparato igual como el de la foto anterior, que está adaptado para el uso de refrigerante, es decir, se perforó lo que sería el techo, la parte superior, y se hace pasar un tubo con 2 esmeriles para luego en la parte inferior poder adaptarle un balón. Y aquí tiene este cristalizador dado vuelta de modo que esté a la altura por donde pasa la radiación. Y entonces la parte superior de ese adaptador conectado a un refrigerante. Pero también en los últimos años se fueron desarrollando cada vez más distintas empresas e hicieron microondas ya dedicados a la síntesis orgánica. También hay otras aplicaciones como de la radiación microondas, como por ejemplo en la digestión. Y esto se usa mucho en bromatología, por ejemplo, o para tratar productos naturales. Bien, aquí tenemos distintos modelos de Anton Par, que es una firma austríaca. Y todos estos modelos, bueno, fueron desarrollados también por un investigador en síntesis orgánica de la Universidad de Graz, que se llama Oscar Kappe.
Acá vemos con más detalle este modelo de microondas que es grande y que tiene este carrusel que permite, dentro de cada uno de estos tubos, hacer, por ejemplo, una reacción diferente. Aquí se puede trabajar también a presión. Entonces, no solo ya es por la microondas, sino también a presión. Y esta se puede controlar usando también los distintos comandos del aparato. Y también se pueden trabajar, una de las mayores ventajas de la síntesis orgánica es que permitir trabajar sin solvente, aunque bueno, en algunos casos se utiliza el solvente y se trabaja a presión. Este es uno de los modelos más simples y más sencillos, el monowave, de la misma empresa que se utiliza para la síntesis orgánica. Volviendo a las síntesis comunes, muchas veces en las reacciones que estamos estudiando vemos que se hacen hidrogenaciones y nosotros ponemos que determinados sustratos se puede hidrogenar en forma catalítica y ponemos hidrógeno barra catalizador. Bueno, ¿cómo es el aparato donde eso se lleva a cabo? Es en uno de estos que son conocidos ya desde hace casi 100 años y se llaman shaker por lo general. El tubo de un tubo de hidrógeno va a un pequeño tubo de hidrógeno también, y por un sistema de llavecitas se hace llegar determinada presión que va a estar dada por este manómetro dentro de un recipiente donde está la sustancia que se desea hidrogenar en un solvente adecuado. Y se llama shaker porque entonces ese movimiento de agitación permite que esté en contacto la sustancia que se desea hidrogenar con el catalizador y el hidrógeno. Aquí tenemos otro modelo de shaker y uno puede medir entonces la disminución o puede observar en el manómetro la disminución de la presión del hidrógeno y tener entonces una idea que ese hidrógeno se va consumiendo y que tiene entonces lugar la reacción. Aquí tenemos ejemplos, un listado de esos recipientes, esas botellas de vidrio que son especiales porque soportan la presión y hay de diferentes volúmenes, desde cuarto litro hasta 2,5 litros. Otro tipo de reacciones de presión pueden requerir un aparato que sea tan sencillo como un recipiente de metal con tapa rosca metálica, o bien ya recipientes especialmente diseñados como los que vemos en esta fotografía. Otra forma de promover reacciones, además del calentamiento convencional, además de la radiación microondas, lo constituye la sonicación. El ultrasonido que proviene de un aparato especial hace que se produzcan pequeñas burbujas que tengan ciclos de alta presión y baja presión y allí se encuentren los reactivos y tenga entonces lugar la reacción. Esto es muy útil, a veces se trabaja a baja temperatura, a veces a temperatura normal, ambiente, y las ventajas que provoca ese efecto de la sonicación son también un aumento de la velocidad, un uso de energía eficiente, mejorar el rendimiento de catalizadores por la posibilidad que tiene de trabajar sobre la superficie de los mismos, estas ondas sonoras,
También activar metales por esta misma razón, etc. Aquí tenemos ejemplos de sondas de sonicación o sonicadores de punto que van sumergidos en la mezcla de reacción. Por el contrario, podemos usar un balón como los que hemos visto en las demás reacciones, que esté inmerso en estos aparatos de ultrasonido y van sumergidos en agua. Acá vemos dos ejemplos, mejor dicho es uno solo, con más detalle. Agua destilada, también que cubra la mezcla de reacción, es decir, que el nivel esté por arriba de la mezcla de reacción. Y acá, bueno, tenemos este adaptador, aquí se fue agregando uno de los reactivos de a poco y un refrigerante. Bien, para terminar, les quiero mostrar la fachada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que está celebrando el jubileo de los 200 años y que vamos a festejar concretamente en agosto. Esta es la entrada sobre la calle Junín. Esta es la entrada, las dos entradas del laboratorio del tercer piso, el Laboratorio de Química Orgánica. En su interior tenemos 5 mesadas y una mesada al frente, que bueno, se le llama la mesada de jefe. Esas 5 mesadas tienen capacidad para 10 alacenas cada una. Y aquí en esta foto están vistos o se está usando a la mitad de esas alacenas. Tenemos las ventanas sobre las calles Junín. Tenemos del otro lado, se alcanzan a ver algunas campanas, y hacia el fondo los mecheros. La línea de vacío está sobre la mesada lateral de las ventanas y también sobre la mesada lateral donde están las campanas. Aquí vemos con más detalle, cada mesada tiene en los extremos una pileta de cada lado para lavar el material, y también en la mesada hay canillas para el agua de los refrigerantes, hay tomacorrientes, estantes donde colocar los reactivos que se necesiten, y las salidas de vacío, como les decían, están a los costados. Acá vemos el detalle de una campana o vitrina, si ven algún libro español. Las campanas tienen también provisión de vacío, de agua, de electricidad, y se prenden, son con un extractor eléctrico, con alguna llave que está o al costado o a veces adentro de la misma campana. Aquí se puede observar parte de la línea de vacío también, y con las gomas de vacío, que son gomas más gruesas, son gomas de látex gruesas. Y aquí se alcanza a ver un embudo Boschner. Este es un rotavapor, es decir, aparato para quitar el solvente de una solución. Aquí tenemos el aparato completo, acá le faltaría el balón. Este es un balón pera, un balón grande, y el refrigerante y el balón que recibe el líquido que es condensado aquí. Aquí un par de balanzas, esta es una balanza de bolsillo, esta es una balanza un poco más grande de laboratorio. Y para terminar, solamente mostrarles dos síntesis. Una es para preparar un heterociclo, la 2,6-dimetilpiridina que tienen aquí, en la parte inferior. Esta colección es muy antigua, estas síntesis que están en el Organic Synthesis, que se ha ido actualizando lógicamente, están disponibles en la página web de Organic Synthesis, se pueden
descargar como archivos en PDF, y son todas síntesis probadas, síntesis muy buenas y que todas dan todos los detalles que se necesitan para realizarlas. Aquí vemos el ejemplo de una reacción multicomponente y one pot, es decir, todos los reactivos juntos, para obtener la dihidropiridina. Y después distintos pasos para llegar al producto deseado. Ustedes como tarea van a buscar o van a ver esos trabajos, los archivos en PDF, y luego con más detalle los van a ver en el campus, pero van a ver entonces qué es lo que se necesita o cuáles son los materiales que se necesitan para estas distintas etapas de síntesis. Y el otro ejemplo es este heterociclo, una isoquinolona, que está, parcialmente hidrogenada, y tenemos aquí entonces la formación de ese ciclo, pasando por una etapa previa de formación de una amida a partir de este ácido. Así que ustedes lo van a ver y lo van a discutir, y después lo podemos ver en alguna clase o charlar en algún otro momento. Bueno, les agradezco mucho su atención y será hasta la próxima clase. Gracias.